Durante años se creyó que el peor enemigo de un futbolista estaba en la cancha. Un error, una lesión. En Colombia, a comienzos de los 90, el peligro venía de otro lugar, de mesas llenas de dinero en efectivo, de hombres que no aparecían en los periódicos deportivos, pero sí en las páginas rojas. La noche en que un defensa elegante, respetado y disciplinado metió la pelota en su propio arco, el marcador cambió en el estadio. Afuera, cambió algo más, apuestas millonarias se perdieron en segundos, teléfonos comenzaron a sonar y nombres que nunca aparecieron en la alineación decidieron que alguien tenía que pagar. Pocos saben que el verdadero partido no terminó con el pitazo final, para entender por qué un simple autogol podía costar la vida. Hay que volver unos años atrás. En Atiena, Atlético Nacional levantó la primera Copa Libertadores para Colombia. En la televisión, el relato era épico. Un equipo valiente, un arquero excéntrico, un defensa sobrio y elegante. Un país entero celebrando entre fuegos artificiales. Fuera de cámara, se murmuraba otra cosa. Que el verdadero impulso no venía solo del talento, sino del dinero que nadie quería nombrar. Pablo Escobar había comprado acciones del club. Luego, aunque ya no figurara como dueño, su sombra seguía en los palcos, en los vestuarios, en las primas imposibles de pagar con economía limpia, bajo fachadas de empresarios, ganaderos y filántropos. Los capos comenzaron a repartir su pasión, como si fuera territorio. Escobar ponía dinero en el Atlético Nacional y en el Independiente Medellín. Su socio, Rodríguez Gacha, en Millonarios. El Cartel de Cali en América de Cali. Cada partido entre esos equipos era mucho más que 90 minutos. Era un pulso silencioso entre estructuras criminales que buscaban demostrar quién mandaba en el país. El fútbol se volvió una lavadora ideal. Taquillas llenas, transferencias infladas, premios en efectivo que cambiaban de manos sin demasiado control. Pero también era un refugio. En la hacienda Nápoles, en montaña, se construyeron canchas privadas donde el patrón podía olvidarse por un rato las bombas. De los operativos policiales. Los jugadores eran invitados, casi obligados, a compartir ese mundo. Cenas, partidos amistosos, camionetas de regalo, abrazos del hombre más temido del país. Cuando Escobar fue recluido en su propia prisión La Catedral, los mismos pies que luego pisarían el césped de los mundiales también pasaron por aquel lugar. En ese contexto, el fútbol colombiano vivía su época más brillante y al mismo tiempo, su etapa más contaminada. Comienzos de los años 90, la selección Colombia ya no era solo un equipo, era una promesa política, una campaña de marketing y una válvula de escape para un país, exhausto por las bombas y los secuestros. El juego contra Argentina en el Monumental no solo aseguró la clasificación, instaló una idea peligrosa, que Colombia podía llegar al Mundial de Estados Unidos como favorita. El presidente César Gaviria viajaba con el grupo, parecía en noticieros abrazando a los jugadores, repitiendo que ellos eran la cara limpia del país. Pelé desde Brasil se atrevió a decir que Colombia podía ser campeona. La prensa internacional construyó el relato de la selección que hacía olvidar a los narcos. Dentro del vestuario, ahora no se podía fallar. En las sombras, las apuestas crecían. Capos y mandos medios movían millones de dólares a favor del equipo. Para ellos, la derrota no era una opción deportiva, una pérdida económica y sobre todo una afrenta al ego. Los jugadores sabían que no estaban solo defendiendo un escudo. También estaban sosteniendo, sin quererlo, el equilibrio de intereses clandestinos. La derrota en el debut contra Rumania rompió el hechizo. Sobre la cancha fue un tropiezo futbolístico. En los pasillos de los se convirtió en una amenaza explícita de llamadas anónimas. Mensajes que hablaban de consecuencias si ciertos nombres seguían apareciendo en la alineación. Familias vigiladas por patrullas que nadie sabía si eran oficiales o privadas. El Mundial, pensado como una oportunidad para limpiar la imagen del país, empezó a parecerse demasiado a la realidad que querían dejar atrás. El entrenamiento se hacía bajo una presión invisible, correr bien, pasar bien y sobrevivir al regreso. El tú de junio de 1994, en el Rose Bowl de Pasadena, la historia se partió en dos para un solo hombre. Colombia se jugaba la vida contra Estados Unidos. El ambiente ya estaba enrarecido por las amenazas, por las llamadas que habían obligado a cambiar la alineación. Aún así,
Sobre el césped, Andrés Escobar seguía siendo lo de siempre, concentrado, limpio en el corte, hasta que llegó esa jugada. Un centro desde la banda derecha, un cruce a destiempo, el intento de despeje con la pierna extendida. La pelota rozó su botín y describió una curva cruel hacia el arco colombiano. El estadio gritó, pero en la cabeza de Andrés solo hubo silencio. Un segundo de desajuste técnico que el mundo vería en repetición. Él no. Andrés nunca quiso volver a mirar ese gol contra su propia portería. Colombia quedó contra las cuerdas y, después eliminada. Para la prensa fue un fracaso deportivo. Para los jugadores, algo más pesado. La confirmación de que todo el edificio de expectativas, apuestas y amenazas se venía abajo. Algunos lloraron por la derrota. Otros en voz baja por miedo. Cuando el equipo regresó al país, la selección llegó fragmentada. Sin embargo, la figura de Andrés parecía intacta. En Medellín lo recibieron con aplausos. Brazos. En la calle. La gente lo paraba para decirle que no pasaba nada, que cualquiera podía equivocarse, que él seguía siendo el caballero del fútbol. Esas muestras de cariño le devolvieron algo de calma. Habían acordado no salir de casa por seguridad, pero el afecto en el aeropuerto, en las tribunas, en los saludos espontáneos, lo hizo bajar la guardia. Si en Estados Unidos el autogol había sido una herida abierta, en su ciudad parecía cicatrizar. Andrés empezó a creer que el peor momento ya había pasado. No sabía que la noche más peligrosa todavía le estaba esperando. La madrugada del 2 de julio de 1994, Medellín no tenía estadio, ni cámaras de transmisión, ni narradores emocionados. Solo un parqueadero mal iluminado frente a un bar-restaurante y un jugador que intentaba volver a la normalidad. Andrés Escobar había salido a cenar con amigos, convencido de que en su propia ciudad estaba a salvo. Habían decidido cuidarse, evitar exposiciones públicas, pero el recibimiento cariñoso de los días anteriores le había dado una falsa sensación de seguridad. En el estacionamiento, un grupo de hombres comenzó a burlarse del autogol. Comentarios sarcásticos, sus fingidos frases como felicitaciones por el golazo. La tensión creció rápido. Andrés, acostumbrado a la disciplina y al respeto dentro de la cancha, pidió que pararan. No lo hicieron. Hubo empujones, insultos y un desafío silencioso que fue más allá del fútbol. Entre aquellos hombres estaban los hermanos Gallón, empresarios ligados al mundo del narcotráfico, viejos conocidos de círculos que antes rodeaban a Pablo Escobar. No aceptaban que un jugador los enfrentara en público. Según testigos, uno de sus escoltas, Humberto Muñoz Castro, sacó un arma y disparó 6 veces. En segundos, el defensa que había representado a Colombia en el Mundial yacía en el suelo de un parqueadero cualquiera. La investigación oficial se cerró rápido sobre una sola figura, el conductor escolta. Muñoz Castro fue condenado a 9 años de prisión, pero por buena conducta solo cumplió 11. Los hermanos Gallón, señalados por múltiples versiones como instigadores del ataque, fueron cargos por homicidio. La fiscalía concluyó que el escolta había actuado por cuenta propia, sin órdenes. Años después, muchos en Colombia siguen repitiendo la misma pregunta. ¿Cómo es posible que un escolta dispare 6 veces, mate a un futbolista de la selección nacional y nadie más cargue con la responsabilidad? La noticia de la muerte de Andrés Escobar corrió por los aeropuertos, por los hoteles de concentración y por los barrios donde todavía colgaban banderas amarillas, azules y rojas. Algunos compañeros se enteraron en tránsito, rumbo a nuevos clubes o de regreso a ligas donde el fútbol seguía siendo solo un juego. Una azafata que se aparta, una llamada a un costado del pasillo, una frase corta. Mataron a Andrés. No hubo discurso, solo un silencio pesado que muchos describen como el peor momento de su carrera. Para miles de colombianos, aquel crimen fue una línea que no se podía cruzar. Hubo quienes dejaron de ver partidos, quienes nunca más se pusieron la camiseta de la selección, quienes no volvieron a celebrar un gol con el mismo entusiasmo. Lo que antes se llamaba época dorada empezó a verse como una etapa marcada por una pregunta incómoda. ¿Cuánto valía realmente un error? Dentro de la cancha, los jugadores que habían compartido vestuario con Andrés tuvieron que seguir. Algunos cambiaron de país, otros se retiraron antes de tiempo.
Varios declararon años después que nunca más se sintieron completamente libres cuando entraban al césped. Cada silbato, cada fallo, cada decisión arbitral les recordaba que, en Colombia, el marcador no se quedaba en el tablero electrónico. A través del fútbol, muchos quisieron demostrar el país era capaz de algo distinto a la violencia. Pero el asesinato de Andrés dejó claro que ni siquiera el deporte más querido estaba a salvo del clima que se vivía en las calles. La figura del defensa elegante, educado y correcto terminó convertida en símbolo involuntario. El de un profesional que hizo todo bien y aún así pagó con su vida por un autogol que nunca tuvo la intención de cometer. Años después, la imagen sigue siendo la misma. Un defensa que levanta la mano pidiendo calma, una pelota que toma el rumbo equivocado. Un país que no supo separar el juego de la guerra que llevaba dentro. La historia de Andrés no es solo la de un futbolista que metió un autogol. Es la radiografía de un tiempo en la violencia decidió también quién ganaba y quién perdía en la cancha. El fútbol colombiano de aquellos años tuvo momentos hermosos. Toques de primera, goles imposibles. Victorias que hicieron llorar de alegría a millones de personas. Pero cada jugada convivía con otra cara del país. Apuestas clandestinas, decisiones tomadas lejos de los estadios. Los mismos pies que hacían vibrar a la gente caminaban sobre una cornisa invisible. La muerte de Andrés Escobar dejó una pregunta colgando sobre cada estadio lleno. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llevar la pasión por un equipo, por una camiseta, por un resultado? ¿Quién paga cuando esa pasión se confunde con odio? Tal vez. La verdadera lección de aquella noche en Medellín no esté en el marcador del Mundial del Nanfo, ni en las mesas de apuestas, ni en los expedientes judiciales. Está en la idea simple y brutal de que ningún gol, ni a favor, ni en contra, debería valer una vida.